¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar este jueves 13 de junio. Empezamos con lo más destacado de esta jornada informativa. La electa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la apertura al diálogo con el gobierno ecuatoriano. Este jueves aclaró que esperará la resolución de la Corte Internacional de Justicia que analiza el conflicto diplomático por la incursión en la Embajada de México en Quito. Paul Romero con las declaraciones de la mandataria. La crisis diplomática entre Ecuador y México seguirá. Este jueves, la futura presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de diálogo que hiciera la canciller Gabriela Sommerfeld para buscar alternativas al conflicto después de la incursión a la embajada en Quito. Invadió violentamente la embajada de México, agredió al personal diplomático de México. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar. Así dejó clara la posición del futuro gobierno y respaldó la decisión del presidente saliente Andrés López Obrador, que demandó al Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la incursión a la sede diplomática. Se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador para que no haya repetición, porque fue sumamente grave. Se violaron pues todas las normas y reglas internacionales. Para un eventual acercamiento con Ecuador precisó dos condiciones. Tienen ellos que dar el paso. La disculpa pública, lo que está pidiendo la demanda, y también el reconocimiento del derecho de asilo. Al ex vicepresidente Jorge Glass, algo que el gobierno del presidente Daniel Noboa no está dispuesto a realizar. El gobierno formalizó su propuesta de compensación para los sectores del transporte que se aplicará una vez que se tome la decisión de modificar el subsidio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Los taxistas socializarán el plan e inmediatamente emitirán su respuesta. Francisco Garcés sigue el tema. Los taxistas recibieron la propuesta oficial de compensación por la reducción del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Los gremios supieron la información en una reunión que mantuvieron con funcionarios de los ministerios de Transporte y Economía. La propuesta es depositarles en cuentas bancarias o de cooperativas $41 mensuales. La cifra se obtiene de multiplicar los 26 centavos que subirá la gasolina Extra por 6, que es el promedio de galones de gasolina que consume diariamente un taxi, y por 26 días que cada taxi se moviliza mensualmente. Que el promedio de 6 galones no justifica, pero es una propuesta adecuada que nos corresponde informar a cada uno de los señores taxistas a nivel nacional y tomar la decisión que más convenga al sector y al país. El depósito se hará por adelantado hasta el primer día de cada mes, y en el caso de taxistas que no tengan todos los papeles en regla, una vez que entren al sistema, se les pagará la compensación retroactiva. Los taxistas de Pichincha no están de acuerdo con la fórmula propuesta. Según ellos, consumen un promedio de 8 galones diarios de gasolina. En el diálogo con el gobierno propusieron que el cálculo se haga con un consumo promedio de 6,9 galones, es decir, que la compensación sea de $47. Ya es poco el espacio que tenemos para poder seguir analizando. Según la base de datos recopilada por el gobierno, en el Ecuador hay cerca de 80,000 taxis con títulos habilitantes que serán los que recibirán la compensación. De ellos, solo en Pichincha son casi 30,000. El gobierno mantiene reuniones con los representantes de las camionetas de transporte rural y con el gremio de transporte en tricimotos para definir el monto de la compensación para ellos. Este viernes al mediodía, el régimen hará pública su propuesta de reducción del subsidio y la implementación de un sistema de estabilización de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís. Abad en manos de la Asamblea. La sesión de la Asamblea Nacional de mañana, en la que se tratará la autorización para que se juzgue a la vicepresidenta Verónica Abad, podría ser reservada. Patricio Díaz informa que las bancadas legislativas analizan el panorama para finalmente tomar y a su supuesto asesor Daniel Redroban para que rindan versión esta mañana vía telemática desde Israel y expliquen los elementos encontrados por la fiscal anterior, Carlos Alarcón, que ahora están en sus manos. Ninguno de los dos acudió a la embajada de Ecuador en Tel Aviv para cumplir con esa diligencia. El lunes de la próxima semana se llevará a cabo la audiencia para vincular a Redroban, mientras la jueza Daniela Camacho espera la
la decisión de mañana de la Asamblea Nacional sobre la vicepresidenta. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, culminó su misión diplomática en Ecuador y anoche dio su última declaración de prensa. Señaló que la cooperación para la lucha contra el narcotráfico y otros delitos se mantiene, así como el compromiso para fortalecer la justicia y dar con los responsables del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Paul Romero con el informe. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, culminó su misión diplomática de 5 años en Ecuador. Anoche dio la última entrevista en la red social X, que duró 30 minutos, a la que se conectaron cerca de 2.000 personas. Llegó en junio de 2019. Durante su gestión recuperó la relación diplomática con Ecuador, deteriorada en la década del correísmo. Admirado y cuestionado por sus explosivas denuncias que sorprendieron al país, cuando habló de narcogenerales, de la infiltración del narco en la justicia, en la política, en los medios y en los equipos de fútbol. Durante la entrevista dijo que el país tiene grandes retos para enfrentar la corrupción, el crimen organizado transnacional y la debilidad de las instituciones. Resaltó los acuerdos de cooperación para enfrentar al narcotráfico con asistencia militar de Estados Unidos cuando entró en vigencia el Estatuto de las Fuerzas para las operaciones de interdicción marítima y aérea. Los ecuatorianos dirigen al buque de los Estados Unidos a interceptar criminales en alta mar. Y los dos países capturan a los malandros y los devolvemos a tierra firme ecuatoriana para que enfrenten la justicia en el Ecuador. Reiteró el compromiso de su país para seguir en la investigación sobre el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio y determinar a los autores intelectuales. Esta investigación multinacional tampoco ha parado, para nada. Y hoy hay gente que claramente ha entrado en pánico. Han entrado en pánico y por las mejores de razones, porque saben que están bajo la lupa y lento o rápido el arco se inclina hacia la justicia. En los 5 años de gestión fueron aprobadas 860.000 visas de ecuatorianos y rechazadas 375.000. También fue el lustro con más visas revocadas a policías, militares, jueces, fiscales, asambleístas y otros políticos como la vicepresidenta Verónica Abad. Fitzpatrick no precisó el número. Pese a estos problemas, dijo que se va optimista del Ecuador y que extrañará las montañas y volcanes. Su reemplazo es Arthur Brown. Y luego de una sesión de 22 horas, el Senado argentino aprobó esta madrugada la ley para reformas en el Estado planteadas por el presidente Javier Milei. Fue una votación ajustada. El proyecto sufrió algunos cambios en el debate y en las afueras del Congreso hubo violentas manifestaciones hasta la noche. Miles de personas afiliadas a sindicatos, a organizaciones sociales y políticas de oposición estuvieron pendientes del debate de la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Una maratónica sesión que se extendió durante casi 22 horas y que terminó después de las 5 de la mañana de hoy. Al momento de la votación se reflejaba un empate, 36 a favor, 36 en contra. Se requería entonces el voto de la presidenta del Senado, cargo que desempeña la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel. Y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo. Su decisión inclinó la balanza a favor del gobierno, dándole a Javier Milei su primer triunfo a nivel legislativo. Milei recibe facultades extraordinarias por 1 año para declarar emergencia en cuestiones financieras, energéticas y administrativas. Puede, por tanto, emitir leyes mediante decreto en esos aspectos sin necesidad de ir al Congreso. Se aprobó también el régimen de incentivo a grandes inversiones, con protección estatal, ventajas aduaneras, de tipo de cambio e impuestos por 30 años para proyectos de $200 millones o más. En cuanto a privatizaciones, en cambio, solo 2 de 40 empresas se podrán vender. Tienen que ver con prestación de servicios, mientras que otras 3 se abren a incorporar capital privado en forma parcial. Pero la petrolera estatal YPF y la línea de bandera Aerolíneas Argentinas siguen siendo estatales, así como los medios públicos. En cuestiones laborales se flexibiliza la contratación de trabajadores y se crea la figura del trabajador independiente con colaboradores, que puede contratar hasta 5 personas sin que tengan relación de dependencia.
El debate para la aprobación de la ley del gobierno generó protestas todo el día, enfrentamientos entre manifestantes y policías, vandalización de bienes públicos y privados. Dejó unas 40 personas heridas y decenas de detenidos. Atención, ¿a qué se debe el aumento de pacientes con enfermedades respiratorias en el país? La respuesta al volver de la pausa. Solo hay 500 copias. A Ecuador llegó en 1986. Es el ejemplar número 178. Lo adquirió el Banco Central. Estos tipos de libros son rarezas bibliográficas, son considerados libros muy importantes, muy valiosos, muy codiciados a nivel de coleccionistas. Su encuadernado es de madera, cubierto de repujado. Tiene esquineros de bronce y un hexágono de pan de oro con símbolos asociados al Islam. Está escrito en latín. Tiene grabados de la época y letras capitales hechas a mano. A diferencia de otros libros históricos, este guarda los primeros mapas de cuando se pensaba que la Tierra era un cono y que giraba gracias a los sopladores, seres mitológicos que se encontraban alrededor del planeta. En este mapa solo existía Europa, Asia y África. Algunos continentes se aproximan a su geografía real, otros no. El libro también contiene planos de Venecia, Florencia, Roma, Constantinopla y ciudades amuralladas, en la que con pan de oro se destacan iglesias, palacios, torres y castillos. Ellos tienen que venir y descubrir todas estas joyas que hay dentro, todo el contenido. Textos antiguos, originales, como las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, la geografía de la República de Manuel Villavicencio, el Diario de Ecuador de 1951 y de la Biblioteca Eugenio Espejo se exhibe un facsímil de Primicias de la Cultura de Quito de 1792, además de Juicios Históricos de Rafael Mata de 1890. La Feria del Libro abrirá sus puertas hasta este domingo 16 de abril en el Centro de Convenciones Bicentenario. La fiesta continental es auspiciado por Volkswagen. Es el auto de tu vida. Adquiere el tuyo desde 18.990. Los organizadores de esta Conmebol Copa América confirmaron que a una semana de su inicio ya se vendieron más de 1 millón de boletos y esperan superar el récord de asistentes a los estadios. Marinas, lobos marinos y lobos finos, especies endémicas de las Islas Galápagos, fueron censados tras una expedición científica. El crucero de investigación también tomó muestras para monitorear los efectos del cambio climático en la salud de las especies emblemáticas. Más detalles de este proyecto con Vanessa Robles. Durante 2 meses, el crucero de investigación científica Sierra Negra a 14 islas del archipiélago para censar especies protegidas que solo habitan en las Islas Encantadas. En 16 días, identificaron 23.037 iguanas marinas, 3.601 lobos marinos y 2.162 lobos finos. Entonces, estas 3 especies son animales que dependen en gran parte de la estabilidad que exista en el océano alrededor del archipiélago. Si comparamos los animales contados en este año con los animales contados en años previos, parecería mostrarse cierta estabilidad. No hay una tendencia a bajar ni a subir. En la expedición usaron drones. También capturaron varios animales para tomar muestras de sangre y así monitorear su estado de salud, alimentación, genética y condiciones ecológicas. Esos resultados estarán listos en 2 meses más. Además, en el recorrido se identificó 12 especies de hormigas invasoras presentes en todas las islas.
excepto en Fernandina. Hay sitios que hemos visto ahora donde hay más animales, donde antes no había. Hay lugares que son de difícil acceso, difícil desembarque, hay que caminar en un terreno que es bastante peligroso, incluso a veces tienes que escalar. Tras los estudios, se analiza el impacto del cambio climático en estas especies y su capacidad de recuperación en el entorno, y la información obtenida será incluida en estudios científicos. El crucero se realiza una vez al año desde el 2014. Según el Parque Nacional Galápagos, en el ecosistema de la Reserva Marina se han reportado más de 2.900 especies existentes, de las cuales el 25% son endémicas. Mi sangre, tu sangre es la exposición de la fotógrafa Paola Caicedo que se inauguró ya en el Museo Naim Isaías en Guayaquil. Retrata el proceso de donación de un órgano. Estefanía Arias con el recorrido de esta muestra. Un abrazo, un cuerpo, un riñón y 2 pacientes. En cada una de estas imágenes se documenta el proceso y el desenlace feliz de un trasplante de órgano, que conforman la muestra fotográfica Mi sangre, tu sangre, que se inauguró en el Museo Naim Isaías en Guayaquil. 23 fotos y una serie de videos de resonancias que evidencian un lado familiar de Paola Caicedo. Sobre la experiencia que tuve de donar mi riñón a mi hermano en el 2021. Todo esto cuenta los altos, bajos de la familia, el miedo, el amor. La curaduría estuvo a cargo de Ana María Garzón, que describió esta exposición como un relato de muerte y vida, expresión con este espacio. Caicedo agregó que alista otra exposición similar para septiembre en Quito, mientras la muestra gratuita en Guayaquil estará abierta hasta el 6 de julio, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Este jueves en Alfombra Roja, hoy se conoció el tráiler oficial de Betty la Fea. La historia continúa. La serie se estrenará el próximo 19 de julio. Además, el salsero cubano Rey Ruiz presenta una historia de reconciliación en el video del tema